tus manos yo seré. Y cantaré de tu amor. Te daré la gloria, te daré mi corazón. Mi Padre, yo quiero ir a donde me guíes. Mi Cristo, te entrego mi vida por completo. Nada me detendrá, mi vida es tuya por siempre. Nada me detendrá, mi vida es tuya por siempre. Te adoramos, Señor. Eres Rey en majestad. Hoy te quiero contemplar, hoy te quiero contemplar. Yo me rindo a ti, Dios, hágase tu voluntad. Oh, mi Padre, yo quiero ir a donde me guíes. Mi Cristo, te entrego mi vida por completo. Nada me detendrá, mi vida es tuya por siempre. Nada me detendrá, mi vida es tuya por siempre. Todos con nuestras palmas cantamos al Señor. Con nuestras manos alzadas clamamos por ti, Dios. Toda la gloria y honra son tuyas, oh Cristo. Con nuestras manos alzadas clamamos por ti, Dios. Toda la gloria y honra son tuyas, oh Cristo. Tuyas, oh Cristo. Tuyas, oh Cristo. Mi Padre, yo quiero ir a donde me guíes. Mi Cristo, te entrego mi vida por completo. Nada me detendrá, mi vida es tuya por siempre. Nada me detendrá, mi vida es tuya por siempre. Le damos fuertes palmas al Señor. Amén. Seguimos adorando a nuestro Dios. Seguimos cantando a nuestro Padre. ¿Cuántos están listos para seguir adorando al Señor? Amén. Vamos a danzar, vamos a cantar a nuestro Señor. Quiero que esa alegría se contagie de uno a otro. Seguimos cantando a nuestro Padre, adorándole a Él. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria. Y para la red de adolescentes, Victoria. vamos a cantarle a nuestro Señor, que es maravilloso, es poderoso, es santo, es bueno. Que no se apague el fuego, porque este party no se apaga en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party no se apaga en mi corazón. Oh, 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 oh. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party no se acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Que tu reino se establezca en esta nación.
mucho más. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Oh, 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 oh. Aviva tu presencia en mí, quebranta este corazón. No quiero hoy vivir de fuego, Señor. El fuego de tu sanidad, el fuego de pasión en mí, el fuego que viene de ti, ardiendo en mí, ardiendo en mí. Adora al Señor con tus palmas, cántale a Él, que ese fuego no se apague en tu corazón. Gracias, Señor. Te adoramos a ti. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Oh, 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 oh. Amén. Le damos fuertes palmas al Señor. ¿Cuántos no quieren que el fuego se apague de su vida? Amén. Vamos a seguir adorando al Señor. Con sus palmas le cantamos a Él. Danzamos para Él. Canta conmigo. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que hayas desamparado, eres pan para el hambriento y necesitado, en mi mesa nunca, nunca has faltado, tu provees no has fallado, y yo no temeré, tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad, con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado, por tu llaga en la cruz fuimos sanados, sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes el pecado, y mi vida nos arrebatados, cara a cara te veremos, yo no temeré, tu promesa es fiel, tu yugo es fácil, ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza.
danzando cada temporada, danzando cada temporada. Sigo danzando, glorificando. En cada temporada Tú sigues sobrando, aunque ande en el valle de sombra. Danzo, danzo. danzo, danzo. No se apaga este ritmo, aunque venga contra mí el enemigo. Tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo. Danzo, danzo. Danzo, danzo. En ti yo confío. 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 Oh, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy, danzando cada temporada, danzando cada temporada, danzando cada temporada, danzando cada temporada, danzando cada temporada. Gloria a ti, Señor. Aleluya. ¡Aleluya! Gloria, gloria, gloria a nuestro Señor. ¿Contentos? ¿Clamaron con alegría? Ah, caray. ¿Clamaron con alegría o no clamaron con alegría? Eso, cuando nosotros le cantamos y le cantamos de todo corazón, estamos clamando con alegría su gloria, dándole gloria en las alabanzas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso denle fuertes palmas al Rey de Reyes y Señores de Señores. Que se escuche ese grito de júbilo. Que se escuche fuerte. Al Señor. Al Señor, al Señor. Siempre el Señor. Aleluya. Amén. Les voy a pedir, mientras me llaman a todo el nuevo equipo de bienvenida, a todo el nuevo equipo de bienvenida me los llaman, por favor. Les voy a pedir que saluden ustedes a 4 personas, pero saluden a 4 personas. ¿Se han dado cuenta que está el nombre, están con su nombre? Nada de, ¿cómo estás, hermano? Nada de, ¿cómo estás, hermano? Con nombre, 4 personas. 4. ¿Saludaron a 4? Está muy facilito. Adelante, atrás, a derecha, izquierda, son 4. 4 que ustedes puedan saludar. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Saludaron a 4? ¿Sí? 7. Bien. El próximo sábado vamos a saludar 8. Ya vamos a añadir este lado, ya no solo adelante, atrás, derecha, izquierda, sino todos los lados. Quiero que tomen asiento, queridos adolescentes, ministerio, tomen asiento, panderos, también asiento. Gracias, Señor. Hola, hola. Ya me van a habilitar este. A ver. Amén. Quiero presentarles, desde el año pasado hemos estado orando para tener un equipo de bienvenida, un equipo que se haga cargo de no solamente anotar los nombres de ustedes afuera, sino de hacer algo más, de poder acompañarlos y ubicarlos en un lugar. Les acompañaron para ubicarlos en un lugar, ¿verdad? ¿No? Ah, caray, es que estamos empezando. No, ¿saben qué? No me mientan porque yo vi, ven acá, no, para allá nomás, dicen. Háganle caso, ¿sí? Les voy a presentar quiénes son para que ustedes puedan conocerlos y hacerles caso. Ellos son los encargados de también acomodarnos. Miren cómo estamos acomodados ahora. Qué hermoso se ve. Hay algunas sillas vacías, pero la mayoría de este sector está bien y así tiene que ser. Pero no solamente eso, van a haber algunas cositas más que ellos van a estar haciendo.
Así que les voy a pedir que se paren, por favor, vénganse para este lado y mirándoles a ellos. Ahí les presento, está Dani, está Iris, está Darling. Con ellas estamos arrancando este equipo de bienvenida. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Sé el año pasado orando para tener un equipo de bienvenida. Amén. Y ya también hay quienes se han añadido a ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes? Alejandra, pasa Alejandra. ¿Quién más? Patricia, pasa Patricia. ¿Quién más? Dayana, ven Dayana. ¿Quién más? ¿Ven? Ellos todavía, muy bien. Les mostramos, miren. Líderes de la matriz, primera generación, líderes juniors, segunda generación. También ustedes que son de segunda generación, conforman este equipo de bienvenida, ¿ok? Principalmente con ellas, van a estar ellas a cargo. Y quien quisiera ser parte de este nuevo ministerio en la red de adolescentes, puede hablar con cualquiera de ellos, o con Dani, con Iris o con Darling. Con ellas pueden hablar para ser parte de este precioso ministerio que se está iniciando hoy. Hoy está arrancando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso. Así que vamos a orar por ellas, así que vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Hola, hola. Mientras ajustan el sonido, vamos a extender sus manos para este lado. Vamos a extender las manos a este lado. En la palabra de Dios yo encuentro un personaje que tenía el deseo ardiente de estar cerca de la presencia del Señor. Y dice que él se anotaba incluso hasta para estar en la puerta, para cuidar el arca del pacto, o para estar en la puerta de la entrada del arca del pacto. Se anotaba para estar ahí. Hay algo glorioso que el Señor hace en la vida de todos aquellos que dan la bienvenida. Son la primera imagen del ministerio a las personas. Es el primer saludo que recibimos. Y el deseo es que cuando ellas y ellos y los que vayan a entrar saluden, las personas puedan sentir la presencia de Dios en ese saludo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso vamos a orar por ellos. Les voy a pedir que se pongan de rodillas, por favor. Yo te doy gracias, Señor, porque así, mi Dios amado, nuestra red, Señor, va creciendo. Y cuando va creciendo, se necesita, Señor amado, más personas que se hagan cargo de cosas que ya es complicado por la cantidad de ocupaciones de personas, Señor amado. Y mi Dios, en una oración, en un clamor y en lo que nació de tu corazón, Señor, que tengamos un equipo de bienvenida, Señor, que sean los primeros que tú vas a utilizar para hacer sentir tu amor y tu presencia en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de todas ellas, Señor amado, con quienes hoy arrancamos este precioso ministerio, Señor amado. Te pedimos, Señor, para ellas, Señor amado, que tú las uses, mi Dios bendito, con esa unción fresca, con esa unción, Señor, de amor, de paz, Señor, de gozo, para transmitir esa paz, ese gozo, ese amor a cada persona, Señor amado, que va a ingresar a esta reunión de adolescentes. Cada adolescente, Señor, que va a ingresar, muchos de ellos necesitan una palabra, Señor, tuya, y tú vas a usar sus manos, sus bocas, Señor, para dar esa palabra, mi Dios bendito, a cada adolescente. Hay muchos, Señor, que a veces vienen incluso con pensamiento de suicidio y necesitan sentir el amor porque no lo sienten en nadie más ni en la familia muchas veces. Y Señor, deseamos que ellas transmitan, Señor amado, tu amor, tu presencia a todos los que vamos a ingresar en este lugar. Gracias, Señor, que cuando saluden, Señor, los adolescentes sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Que cuando saluden, Señor, los adolescentes sientan que tú les estás saludando, que tú estás, mi Dios amado, dándoles ese primer saludo.
te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que cuando ellos saluden, cuando ellos los lleven a un lugar para sentarse, ese lugar, Señor, sea el lugar donde ellos reciban de ti, reciban de tu presencia, reciban sanidad, Señor amado, que cuando saluden, Señor amado, ellas puedan, Señor, sentir que tu presencia pasa de sus manos a las manos de otra persona. Te damos gloria y honra, Señor, por sus vidas. Gracias, papito. Gracias, Señor, por ellas. Y gracias porque hoy arrancamos con este precioso ministerio, Señor amado. Y gracias por todas las personas que van a ser parte de este ministerio. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pónganse de pie y mientras se ponen de pie vamos a darle fuertes palmas al Rey de Reyes y Señores, señores. Aleluya, aleluya. Gracias, chicas, conózcanlas. Cuando ellas le digan, vengan por aquí, les vamos a llevar a su asiento, ustedes van a hacer caso, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Levanten la mano, ¿cuántos van a hacer caso? A ver, no es nomás, sí. Están levantando la mano. Así que, gracias a Dios. Gracias, chicas, pueden volver a sus lugares. Gracias al Señor. Vamos a darle fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Tomen su asiento, tomen su asiento. Dentro de los avivamientos poderosos y sorprendentes, hay muchísimos en la historia de la humanidad. Y una de las preguntas que muchas veces nos hacemos es cómo fue que surgió nuestra iglesia. ¿O cómo fue que surgió la denominación en la que nosotros pertenecemos? Porque ustedes saben cómo se llama nuestra iglesia. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? ¿Cómo? Ahora las señoritas, ¿cómo? Centro Familiar de Oración. Comúnmente nosotros decimos CFA. ¿No es verdad? ¿Cuántos han dicho del CFA? Soy adolescente CFA, digan todos. 1, 2, 3. CFA, exacto. Pero nuestra iglesia pertenece a una denominación. Una denominación es una institución que agrupa iglesias y que trabaja para el surgimiento de nuevas iglesias. Al principio fue una agrupación, pero Asambleas de Dios de Bolivia fue la encargada de levantar nuevas iglesias en todo nuestro país. Entonces, esa es la denominación a la que nosotros pertenecemos, las Asambleas de Dios de Bolivia. Dile al que está a tu lado, también eres, dile, de las Asambleas de Dios de Bolivia. Ojo, las Asambleas de Dios de Bolivia, porque hay varias versiones también y son otras denominaciones. Bueno, las Asambleas de Dios coreana, las Asambleas de Dios boliviana, que es otra. Entonces, hay diferentes denominaciones en nuestra ciudad. Está la Bautista, Misión Unida Mundial y varias. No me acuerdo ahorita de todas y cada una de ellas, pero son varias. Ahora, surge otra pregunta. ¿Y dónde fue que surgió Asambleas de Dios? Porque nosotros conocemos aquí Asambleas de Dios de Bolivia. Pero ¿dónde fue que surgió Asambleas de Dios? Y es una pregunta que en algún momento nos hacemos. Y son buenas esas preguntas, conocer nuestro origen. Y el origen de Asambleas de Dios es impresionante. Tiene un origen dentro de un avivamiento. Y de hecho, dentro del avivamiento más grande. Uno de los avivamientos y considerado como el más grande en la historia. Hemos hablado acerca de la iglesia primitiva. ¿Cuántos se acuerdan de la iglesia primitiva? El anterior sábado hablamos de Hechos capítulo 2 y la explosión de avivamiento en la iglesia de Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Durante el transcurso de los años, luego de ese tremendo avivamiento, con el transcurso de los años, la iglesia de Cristo ha ido cambiando en un sentido por un mal liderazgo. Ese avivamiento fue tremendo. Mismos judíos
Pero después de Pablo y de los mismos judíos vinieron los romanos tratando de aniquilar el cristianismo. Pero la iglesia vivía un tremendo avivamiento que ni la persecución ni la muerte los podía detener. La iglesia avanzó y avanzó. Y una de las particularidades fue que la iglesia empezó a tener posición de autoridad, juntamente con uno de los emperadores de ese tiempo, Constantino, que se convirtió al cristianismo y proclamó que el cristianismo iba a ser la religión oficial del Imperio Romano. De repente la iglesia, que se escondía por la persecución, tomó una posición de autoridad dentro del gobierno más poderoso en ese tiempo, el Imperio Romano. El hambre de poder, el deseo de poder y el adquirir poder fue contaminando poco a poco la iglesia. No toda la iglesia, pero sí una gran parte. Se empezaron a permitir ciertas cosas con el afán de mantenerse en una posición de poder y autoridad, porque no solamente era poder, sino también poder económico que recibió en ese tiempo la iglesia. Con el afán de mantener ese estado en la iglesia, fueron cediendo a ciertos caprichos de culturas. Porque la iglesia no podía estar solamente en un lugar, la iglesia tenía que ir y predicar por todo el mundo. Ese es lo que el Señor les encomendó, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso fue lo que el Señor encomendó. Tristemente, al cumplir con esa misión, la iglesia, y con una iglesia que ya había perdido el enfoque de lo que Dios quería, empezó a ceder a los caprichos de otras culturas y permitiendo que culturas mantengan su idolatría y su paganismo disfrazado de cristianismo. Y eso fue lo triste que sucedió con la iglesia, que empezaron a permitir el paganismo dentro de la iglesia. Habían ídolos que fueron disfrazados de personajes religiosos a los cuales seguía rindiéndose culto y adoración. Y la iglesia pasó por una etapa muy sombría y un decrecimiento, porque habían mezclado lo que el Dios siempre pidió, no solamente a la iglesia, sino también a su pueblo. No van a adoptar ídolos de otras culturas. ¿Se acuerdan que eso les pidió al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida? No, pero tristemente la iglesia pasó por un momento así, un momento oscuro. Pero hay una oración que se encuentra en Habacuc capítulo 3, versículo número 2. Y si me acompañan en sus Biblias, Habacuc capítulo 3, versículo número 2. Dice Habacuc: oh Jehová, ¿lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? Digan amén. 1, 2. ¿Nadie más lo tiene? ¿En serio? ¿No sacaron su Biblia? Recién están sacando la Biblia. Estaban esperando que lo pongan arriba, ¿no? ¿Cuántos lo tienen? A ver, poquito. Me están haciendo dudar de los otros sábados cuando les pido y si lo tienen, amén. Y claro, ya estaba arriba. Habacuc capítulo 3, versículo 2, hay una oración que hace este profeta, que es una oración que no solamente se hizo en ese tiempo, sino que se hace todo el tiempo. Y la oración empieza de esta manera: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Y eso es algo que siempre han necesitado los seguidores de Dios y la iglesia cristiana también. Que Dios tenga misericordia de los errores que cometemos. Y en ese tiempo, errores que contaminaron la iglesia y volvió una iglesia sombría, una iglesia apagada, una iglesia sin el fuego del Espíritu Santo, una iglesia que solamente se centraba en algo religioso. Y ya no había esa pasión, ya no había ese deseo por más del Señor, sino una costumbre
costumbre de ir todos los fines de semana a escuchar todo un programa religioso. Ya no había crecimiento como en el tiempo de los apóstoles, cuando alguien predicaba, 3,000 personas se convertían. Cuando alguien predicaba, 5,000 personas se convertían. Cuando empezó la persecución, una persona iba y ganaba toda una ciudad. Así fue el caso de Felipe, que cuando empezó la persecución se fue a Samaria y ganó a toda Samaria. Ya no había eso. Ya no había eso, sino un decrecimiento. Por eso esta oración es tan importante. Por eso esta oración que hace Abacú es determinante para la iglesia de Cristo. Cuando el Señor dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En medio de los tiempos hazla conocer. Se viven tiempos diferentes, sombríos, pero siempre hubo quienes oraban de esa manera. Siempre hubo quienes pedían y Dios visitaba continuamente. Y digo visitaba no porque algunas veces se iba, sino estoy hablando de esos avivamientos que surgían en diferentes tiempos. La historia de los avivamientos es larga, es impresionante. Cómo surgieron avivamientos en todas partes del mundo: Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda. Empezaron a surgir grandes avivamientos de personas clamando al Señor. Empezó a verse nuevamente desde Martín Lutero una iglesia que empezó a buscar la palabra de Dios, que empezó a buscar nuevamente las doctrinas sanas. Luego se empezó a ver nuevos movimientos, se empezó a organizar la iglesia nuevamente y pronto surgió un nuevo movimiento o un nuevo avivamiento, el cual le llamaron el avivamiento pentecostal o el movimiento pentecostal, que es Dios avivando su obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos haciéndola conocer. Fue impresionante. La historia de los avivamientos es grande, extensa, maravillosa, pero mejor con esto, creo. Hola. Sí. No sé si me están escuchando bien con esto. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah, ya. Entonces yo no me estoy escuchando. Pero no vamos a hablar de todos y cada uno de los avivamientos porque vamos a ser larguísimo. Hay libros grandes de tremendo volumen de la historia de los avivamientos. Nos vamos a saltar años o siglos a ver un avivamiento que marcó la historia de la iglesia, que sucedió en Estados Unidos, precisamente en el estado de California. El evangelio había llegado a América producto de los avivamientos en Europa y habían surgido iglesias en América. Y dentro de esas iglesias empezó a surgir personas muy importantes para la obra de Dios. Y entre ellos hay un joven llamado William Seymour. Un joven que desde el inicio, cuando él empezó, era un afroamericano, afrodescendiente, hijo de esclavos, porque en ese tiempo todavía el tema racial era fuerte. Que desde joven recibió un llamado de parte del Señor, dice la historia, no la palabra, dice la historia, que él recibió un llamado de parte del Señor para ser pastor, para ser predicador, y él no quiso. Y él se negó. Él tenía otros planes. Su biografía es interesante porque él cuenta y dice que cuando negó ese llamado se enfermó. Creo que se enfermó de viruela o algo parecido. Ahora, uno podría decir, que es enfermarse de viruela, pero en el tiempo en el que estamos hablando, de 1900 y algo, esas eran enfermedades que podrían provocar fácilmente la muerte de las personas. La medicina no estaba tan desarrollada como la tenemos ahora, pero
pero Dios lo sanó. Y al recibir esa sanidad, él entendió. Él decía, yo entendí que esa enfermedad vino porque yo negué ese llamado. Y cuando se sanó, se dedicó completamente a buscar al Señor y a predicar la palabra de Dios. Es interesante, este joven empezó a buscar más de Dios y empezar a ir a esos institutos donde se enseñaba la palabra de Dios. Y fue un instituto donde él aprendió acerca del Espíritu Santo. Le enseñaron acerca de la obra del Espíritu Santo, le enseñaron acerca del bautismo del Espíritu Santo y que la señal de que una persona es bautizada con el Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Cuál es? El que habla en lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas? Amén. La señal de que uno es bautizado con el Espíritu Santo es hablar en lenguas, y él agarró esa enseñanza y le tocó predicar en un tiempo en el cual discriminaban fuertemente a las personas afrodescendientes. Había ese tiempo donde las escuelas se dividían en dos. En un salón, por ejemplo, de primero de secundaria, el salón de primero de secundaria estaba dividido en dos. Un salón para los que son afrodescendientes y un salón para los que tienen la tez más blanca. Y eso también pasaba en las iglesias en ese tiempo. Separaban. Había iglesias solamente para afrodescendientes e iglesias solamente para blancos. De hecho, él estaba en una iglesia donde tristemente uno de sus líderes tenía ese sentir racista aún metido en su corazón. No le daban muchas oportunidades. Él termina saliendo de esa iglesia buscando más del Señor, y es ahí cuando llega a California, a Los Ángeles, y empieza a predicar la palabra de Dios. Y es interesante, llega a una iglesia donde lo dirigía una pastora, y empiezan a haber campañas evangelísticas, y él era uno de los principales predicadores, y empezaba a predicar de Jesucristo. Y como Pedro predicaba, arrepiéntase, bautícese y recibirá el don del Espíritu Santo, hablaba acerca del don del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, y decía, usted va a ser bautizado con el Espíritu Santo y se va a dar cuenta porque va a hablar en lenguas. Era tan intensa esa forma de predicar, él lo creía de todo corazón. Y saben que él todavía no había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero él predicaba que cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, habla en lenguas. Eso no era algo que todos recibían. Incluso hasta el día de hoy hay muchas iglesias que niegan el hablar en lenguas. Y esa pastora de ese tiempo y todo el equipo pastoral se enojaron mucho con Seymour, porque eso, ¿cómo puedes estar hablando esa enseñanza? Eso de hablar en lenguas no es verdad, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cómo. ¿Saben qué hicieron? Clausuraron la campaña, lo expulsaron de la iglesia, y de hecho la iglesia donde él iba a quedarse como pastor también la cerraron, porque no estaban de acuerdo con esa forma de predicar y con esa enseñanza. Este joven que fue botado de la iglesia, botado del ministerio, se encontró con una familia de apellida Asbury, que lo llevaron a un granero. Justamente ese granero quedaba en la calle Azusa 300 algo. Justamente fue en ese granero donde él empezó a hacer campañas de evangelísticas, pero se convirtieron más en estudios bíblicos. Y fue ahí donde las personas empezaron a llegar en búsqueda de Dios, y él les enseñaba la palabra de Dios. Pero llegó un momento en el que él empezó a buscar con pasión la presencia del Señor. Él mismo no hablaba en lenguas, ya les había mencionado. Y Dios, él cuenta, dice, Dios me dio una orden. Él se hizo una caja de madera, una cajita de madera, y él se ponía esa caja de madera en la cabeza y ahí oraba.
mientras todos los hermanos que estaban en la calle Azusa, en ese granero, mientras este joven Seymour oraba con esa caja en la cabeza, ellos empezaban a cantar alabanzas, a orar, pero él dice que estaba ahí con la caja en la cabeza y oraba y oraba, oraba. Muchos afirman que él pasaba horas orando. Muchos afirman que llegando a ese granero para poder ser parte del culto, ya estaba Seymour con la caja en la cabeza orando. Algunos decían, él ora 5 horas continuas con esa caja en la cabeza. Algunos contabilizaron 7 horas continuas todos los días con esa caja en la cabeza. 7 horas buscando de Dios, con una pasión por su presencia, por el Espíritu Santo que él había aprendido. Y dice que cuando él se quitaba la caja, todos los hermanos que estaban parados cantando, orando, se sentaban porque ese era el momento en el que él iba a predicar. Y llegó un día, que cuando él se quitó la caja, dice que le pidió a uno de los músicos, un hermano que tocaba el piano, que se ponga a tocar el piano, y empezaron a cantar. Y solamente dijo Seymour, en un momento va a pasar algo. En un momento va a pasar algo, él dijo. Y él tocaba y tocaba. Las personas dicen que cuando escuchaban tocar, él era como que 100 personas estuvieran tocando 100 pianos. Y que cuando empezaron a cantar, muchos afirmaban que incluso escuchaban coro angelical en medio de las alabanzas. Y fue ese momento, dice la historia, donde vino la presencia de Dios y el Espíritu Santo sobre toda esa casa. Fue un mover tan impresionante que empezaron todos a ser llenos del Espíritu Santo y a hablar en lenguas junto con Seymour, el que predicaba. Empezó a hablar en lenguas y los hermanos empezaron a hablar en lenguas. Era increíble lo que sucedía en ese lugar. ¿Saben qué tan increíble era? Porque dice que muchas veces los bomberos tuvieron que acudir de emergencia a ese granero, porque dicen los vecinos que veían que una flama de fuego salía del techo. Una flama de fuego salía del techo. Y llamaban a los bomberos y los bomberos venían tratando de apagar un incendio, pero se daban cuenta que no se estaba quemando nada. Algo glorioso estaba sucediendo y un avivamiento, uno de los más grandes en la historia, estaba dando inicio. Los cultos empezaron a realizarse todos los días. ¿Y saben qué? Había 3 cultos diarios, los 7 días de la semana, porque las personas continuamente asistían para escuchar la palabra del Señor. Empezó a haber un mover de sanidades impresionante. Y otra vez los vecinos veían una flama que subía del techo, pero luego empezaron a ver otra flama que bajaba del cielo. Y llamaban a los bomberos, y los bomberos nuevamente, ¡uy! Y llegaban y no pasaba nada. No hay fuego aquí, eso no es fuego. Nada se está quemando. Pero muchos afirman que eso ocurría cada vez que el Señor obraba en sanidades. Chicos, los testimonios de las sanidades que habían en Azusa, en la calle Azusa, porque así es como se conoce el avivamiento de la calle Azusa, porque ni siquiera era una iglesia. El avivamiento en la calle Azusa, los testimonios eran impresionantes. ¿Habían ciegos que recibían vista? Sí, habían ciegos que recibían vista. ¿Habían paralíticos que se paraban? Sí, habían paralíticos que se paraban. Pero algo más impresionante sucedía, porque habían personas que venían sin un brazo, porque en un accidente habían perdido el brazo, incluso hasta desde el hombro habían perdido el brazo. Y ellos empezaban a orar, dice Seymour, y todos los que estaban ahí empezaban a orar. ¿Y ustedes qué creen que pasaba? El Señor sanaba a esas personas que venían sin mano, sin pierna, sin brazo.
los testimonios. Es impresionante leer esos testimonios donde dice, veíamos nosotros cómo le sacaban, porque tenía uno dice que uno tenía un brazo de madera, esos ortopédicos, así se le llama, ¿verdad? Que le habían puesto de madera para disimular, ¿no? Así medio doblado. Y se lo sacaron. Y empezaron a orar. Y empezaron a orar. Y empezaron a escuchar cómo los huesos de su cara empezaban a tronar y tronar. Y toda esa masa de carne que parecía esa piel de elefante, toda esa masa de carne, ¡pah!, caía al suelo. Y quedaba un rostro sano. Los milagros que se escuchan en la calle Azusa son impresionantes. Llegaban a ver personas que llegaban con tumores internos y externos. Tumores en el cuello, tumores en el brazo, tumores en la espalda. ¿Y saben qué es lo impresionante de esto? Es que no era solo William Seymour, el que oraba por los enfermos. No, ya no era solamente él, sino que los mismos hermanos de la iglesia empezaban a orar por esos enfermos. Había una hermana, la conocían como la hermana de los tumores, porque ella oraba por tumores. Siempre llegaban personas con tumor, a ella la llamaban para orar. Y dice que veían cómo los tumores caían al suelo o cómo desaparecían del cuerpo. Era gracioso para algunos decir que ahí estaban los tumores y todos querían botarlo, y ella lo recogía en un pañuelo y luego lo dejaba en la basura. Un niño de 11 años, que era parte de ese avivamiento, vio entrar a un ciego, ebrio, borracho, que llegó a la iglesia, y el niño lo recibió y le dijo: ¿tú qué haces aquí? Yo necesito cambiar, le dijo el ebrio. Y el niño de 11 años le dijo: bueno, vamos a orar. Y empezó a orar por ese señor ebrio, el niño de 11 años. Y el Señor sanó a esa persona ebria de la ceguera, le quitó la ceguera, la persona ebria pudo ver. Y dice también que el aliento a alcohol y todo ese hedor a alcohol desapareció de esa persona y fue sanada. Es impresionante lo que el Señor hizo en ese tremendo avivamiento de la calle Azusa, cuando el Espíritu de Dios vino y habían milagros, sanidades. Dice que el lugar empezaba a llenarse, las paredes eran llenas de muletas, todas las muletas de las personas que habían venido y habían sido sanadas. Habían sector de sillas de ruedas, habían sectores así, que mostraban cómo las personas que entraban con alguna enfermedad eran sanadas. Era interesante, dice, los tiempos de avivamiento en ese lugar, porque luego de todo eso, luego Seymour se ponía otra vez esa caja y luego era a orar, y no había quien dirigía nada. Dice que no había un programa de un culto como nosotros lo tenemos ahora. Ahora nosotros tenemos un programa de cómo realizar un culto, con saludo, oración inicial, alabanza, adoración, etcétera, etcétera. En ese tiempo no había un cronograma de cómo iba a ser un culto. Todo era espontáneo, todo era según el Espíritu de Dios dirigía. No había ministerio de alabanza, solamente habían unos hermanos que tocaban algunos instrumentos y todos eran cantando. No había quien dirigía las alabanzas, no había una yaque o una unice que dirigía las alabanzas, sino que dice que todos empezaban a entonar un coro, a entonar un cántico, y empezaban a cantar y a cantar y a cantar, y empezaban a verse sanidades, milagros. Horas y horas permanecían en ese lugar. 3 cultos diarios, 7 días a la semana. La cantidad de personas que llegaba a ese lugar era impresionante. Así como no había un tiempo en el culto para recoger ofrendas, lo que hacían era dejar una cesta a la entrada de ese lugar para que todas las personas que quieran dejar su ofrenda o su diezmo o donación para el ministerio lo puedan dejar con libertad. Y empezó a crecer. Luego se trasladaron a otro lugar, a una iglesia, se trasladaron, pero el avivamiento continuaba.
8 años duró ese avivamiento. 8 años con esa intensidad. Los frutos de ese avivamiento fueron miles y miles de nuevos pastores, congregaciones que empezaron a surgir en diferentes partes de América. No solamente congregaciones, sino también misioneros. Empezaron a salir misioneros a diferentes partes de Centroamérica, Sudamérica e incluso llegar a las regiones de Europa. Y precisamente por ese impresionante avivamiento que surgió, años después, con el fruto de ese avivamiento empezaron a organizarse las iglesias. Y es así que surgió una agrupación de iglesias llamada Asamblea de Dios, o en inglés Asamblea of God, que precisamente es la denominación a la que nosotros pertenecemos. En Springfield, Missouri, se organizó Asambleas of God con cientos de iglesias por todos los Estados Unidos y un sentir en Asambleas de Dios fuerte de un llamado misionero. Ese tiempo le estaba el Espíritu de Dios tocando el corazón de esa organización de iglesias a llamarlos a la obra misionera y salir al mundo entero. De ese lugar salieron a África, a Europa, a Asia, al lugar menos pensado en ese tiempo, Australia, a levantar obras para el Señor y por supuesto llegaron a Latinoamérica. En ese tiempo la forma en cómo se viajaba era en barco. Por eso las regiones como Perú, Chile, las regiones que tenían costa, Brasil, fueron las que recibieron primero los misioneros. Como nosotros estamos al medio, sin salida al mar, no recibíamos misioneros pronto. Pero poco a poco el fuego de las misiones empezó a abarcar las regiones más al centro en Sudamérica y así llegar a nuestro país. En 1946 llegaron 3 parejas de misioneros a Bolivia: los Nicodemus, los Wilker y los Hale. Los hermanos Hale preferían que los bolivianos les llamaran Jale. No nos llamen Hale, díganos Jale. Pero la forma en cómo se pronuncia es Hale. La forma en cómo se escribe es Jale. Pero ¿por qué no querían que les digan Hale? Porque los bolivianos no podían pronunciar correctamente el apellido Hale. Y curiosamente infierno, la palabra infierno, también tiene esa misma entonación. Y entonces cuando los misioneros escuchaban, no, hermanos Hale, hermanos infierno, ellos entendían en su traducción, ¿no? Y bueno, algo curioso, ellos decían, no, díganos Jale, díganos hermanos Jale. Pero eran los hermanos Hale. Ellos fueron los que empezaron la obra misionera, llegando a La Paz y de La Paz pudiendo abarcar diferentes regiones. Y así Asambleas de Dios llegó a Bolivia y se formó las Asambleas de Dios de Bolivia. Un tremendo avivamiento que sucedió en la calle Azusa, número 312. Calle Azusa 12. Y hubo un mover espiritual impresionante que duró años. Tal vez ese avivamiento junto con los líderes duró 8 años, pero los frutos de ese avivamiento trascendieron muchos años adelante. Y ese mismo fuego está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese mismo fuego. Asambleas de Dios de Bolivia es la denominación que más ha crecido en Bolivia y en el mundo entero. Es la denominación más grande en el mundo. Pero pensando en nuestro país y agarrando precisamente nuestra iglesia, que es fruto de los misioneros Nicodemus, Hale y también los misioneros, otros que llegaron después, Grams, que fueron los que fortalecieron y fundaron la iglesia que nosotros tenemos. Ese fuego continuó. ¿Saben?
ya con nuestro pastor David a cargo de la iglesia aquí en Santa Cruz, se pudo organizar el primer misionero que iba a salir al exterior, precisamente a Asia. Y es impresionante que no fue la organización de las asambleas de Dios, fue la iglesia central, que hoy en día se llama Centro Familiar de Adoración, nuestra iglesia, que se organizó como iglesia, no con toda la organización de las iglesias, no, con la iglesia misma, por el fuego, por el avivamiento que se vivió en ese tiempo, organizar y enviar la primera misionera al exterior. Y nada más ni nada menos que al otro lado del mundo, a Japón. La pastora Glenda Camacho fue la primera misionera boliviana que salió al exterior y salió de esta iglesia, de nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Fue todo un esfuerzo, porque no eran iglesias participando en la ayuda, en lo que se necesitaba para mantener un misionero en uno de los países más caros en el mundo. Pero fue el avivamiento que ese tiempo se vivió, que la misma congregación, con los mismos hermanos, se organizaron y lograron enviar. Y no solo enviar y dejarla a su suerte. Bueno, hermana, ya la enviamos, ahora usted vele por... No, sino de sostener a esa misionera en Japón. Años después se creó la organización de las Asambleas de Dios de Misiones, que pidió que la misionera sea parte de esa organización de misiones para que esa organización se haga cargo, etcétera, etcétera. Pero no solamente esa misionera, sino también una pareja que fue a las regiones de India. Misioneros que ha enviado a todas partes. Hay un misionero que actualmente está en Rusia, que salió de esta iglesia. Y así hay varios misioneros. Asambleas de Dios se caracteriza por tener ese fuego que se encendió en la calle Azusa 312. Pero la palabra de Dios nos llama a orar como dice Habacuc. ¿Cómo decía Habacuc? Habacuc 3:2. ¿Cómo decía la palabra? ¿Lo podemos poner en la pantalla? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué palabra oyeron en ese tiempo? Palabras de busquen a Dios, hagan la obra, avivamiento en sus vidas. Y Habacuc decir, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es por eso, queridos adolescentes, que necesitamos pedir que el Señor avive su obra en este tiempo. Y que en este tiempo nos haga conocer qué es lo que Él desea con nuestras vidas. No decirle al Señor, Señor, oramos para que tú levantes un misionero. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué quieres, Señor, que haga? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Adolescentes, necesitamos nuestro propio avivamiento. Porque yo escucho el avivamiento de la calle Azusa, el avivamiento en Pensacola. Y vamos a ver el avivamiento que la iglesia central tuvo, por la cual se llenó, hicieron varios cultos y sanidades, y la misionera a Japón, a la India. Avivamiento. Pero es un avivamiento en el cual ustedes no han participado de ese avivamiento, pero tienen el fuego de ese avivamiento, aunque no hayan visto con sus ojos ese avivamiento.
no hayan visto con sus ojos cómo esa iglesia en la calle Charcas rebalsaba y cómo se empezó un culto, 2 cultos, 3 cultos, 4, el quinto y el sexto en un teatro. ¿No vieron tal vez ustedes cómo fue que se buscó en oración y se buscó un terreno como este para trasladar la iglesia a un lugar más grande y crecer en un lugar más grande? Tal vez ustedes no fueron parte, o tal vez sí algunos, pero tal vez la mayoría no fue parte de cuando la iglesia emprendió en el tema de los misioneros, cuando la iglesia emprendió para conseguir una radio, cuando la iglesia emprendió para poder construir el edificio educativo o el centro de retiros, o tal vez ustedes vieron lo que es el hogar de niños. Pero ustedes son parte de ese fuego. Pero uno tiene que pedir su propio avivamiento. Y es como Abacú y empezar a orar y decir, aviva tu obra en este tiempo, en medio de los tiempos. ¿Qué es lo que quieres hacer en este tiempo con mi vida? ¿Cómo quieres usar mi vida en este tiempo? Porque es lindo escuchar de personas que se levantaron como Seymour. Es interesante escuchar de personas que se levantaron en la historia para provocar avivamientos. Es maravilloso escuchar de un pastor, David Morales, que llega a una iglesia pobre, bien pobre, que hasta los pobres les decían pobres. Pero luego levantar una iglesia así de pobre y llevarla a ser una iglesia tan grande, y una de las iglesias más grandes en Santa Cruz. Pero ¿y qué de mí? ¿Y qué conmigo? ¿Cuál es la obra de Dios en mi vida? ¿Cuál es la obra de Dios en tu vida? Vamos a ponernos de pie.